Vamos a hablar de economía circular y lo vamos a conectar con los desafíos y los retos que tenemos en el sector gastronómico. Tenemos un invitado de lujo y un buen amigo. Voy a presentarlo y vamos. Petar, bienvenido, todo tuyo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos por la invitación y como dice Pablo, yo tengo una relación muy cercana con el Perú bueno, tengo familia, de hecho, en el Perú y por eso siempre para mí es una alegría poder participar en actividades con este país tan querido. No sé si se está viendo la presentación ahora, Pablo. Sí, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, de hecho, los estoy saludando desde el estudio del podcast Revolución Circular, así que los dejo a todos desde ya invitados para que lo escuchen con presentaciones muy interesantes. Y quería comenzar diciéndoles algo que todos sabemos, ¿no? Vivimos en un planeta que es maravilloso, pero siempre me gusta hacer la analogía de que cuando pensamos en el planeta Tierra podemos pensar que es una isla o podemos pensar que también es como una nave espacial que va por el universo navegando. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene características muy particulares, una población, un límite geográfico y recursos naturales. Pero ¿qué está pasando últimamente? Nuestro ecosistema está siendo muy estresado por este aumento exponencial en la población que repercute naturalmente en el uso de recursos naturales y también en las emisiones de gases efecto invernadero. De hecho, hay una relación prácticamente lineal entre desarrollo económico y uso de recursos naturales. La mayoría de nuestros países está en el medio, todos queremos ir hacia el lado superior derecho y naturalmente esto no es sostenible. El planeta no tiene la capacidad para que todos los países consumamos esta cantidad de recursos. El objetivo es desacoplarnos y obviamente tener un mayor desarrollo económico no utilizando tantos recursos naturales. Más fácil decirlo que hacerlo, porque todos los días vemos esta paradoja, ¿no? De que, como les mostraba anteriormente, requerimos más recursos para tener supuestamente mejor desarrollo económico, pero a la vez vemos estas imágenes todos los días de montañas de basura, de desechos, entre paréntesis, que espero después de esta presentación entiendan los desechos de una forma distinta, y lo que vemos es que alimentos que son absolutamente perfectos para toda la población son desechados. De hecho, les doy un dato, si es que no se ha hablado ya en estas presentaciones, un tercio de los alimentos que se generan a nivel global van directamente a la basura, jamás son consumidos. Eso es brutal, eso es inaceptable hoy por hoy. ¿Y por qué ocurre esto? Porque desde la primera revolución industrial, ya más de 250 años atrás, vivimos bajo un modelo económico lineal, basado en el extraer, producir y desechar, que está teniendo consecuencias. De hecho, una consecuencia que las vivimos todos es el actual cambio climático. Ya estamos en esta situación. Hemos aumentado la temperatura en 1,3 grados Celsius y todos sabemos que tenemos dos opciones. O seguimos haciendo las cosas como las hacemos hoy y vamos directo a aumentar 5 grados Celsius, la temperatura promedio, o vamos hacia un modelo de eficiencia energética, eficiencia en el uso de los recursos, hacia un mundo circular que nos lleve a no superar los 1,5 grados Celsius. Y ese es el objetivo que tenemos la mayoría de nuestros países con COP21. Y aquí es donde entra la economía circular. Y particularmente importante para un evento como el Sabor del Futuro, porque lo que buscamos en un modelo circular es replicar el ciclo biológico de los nutrientes biológicos donde no existen los desechos, replicarlos en el ciclo industrial. Eso es lo que yo hago desde mis empresas y esto es lo que tenemos que buscar y es la gran oportunidad que tenemos a propósito de la industria de los alimentos y de la industria gastronómica. Un punto extra que me gustaría agregar es que esto solamente es lograble a través de la industria 4.0, a través de las tecnologías de la información, a través de las tecnologías que les voy a mostrar algunos emprendimientos y algunas de estas nuevas tecnologías que a mi entender hacen posible el desarrollar un modelo de economía circular. Un dato, cuando pensamos qué tan circular es el planeta hoy por hoy, este es un informe que sale cada año en Davos, en el World Economic Forum. Esto también depende del mindset de emprendedor que tengamos. Realmente es impactante. Solo 8,6% se recircula en el planeta de todos los recursos naturales. Ahora bien, como emprendedores, ¿nos deprimimos o vemos una oportunidad de casi el 90%? Yo creo que tenemos una oportunidad de mejorar en el más del 90%. Si hacemos doble clic
y lo analizamos en lo que nos une hoy en este evento en términos de alimentos, vemos que es mucho peor el escenario. Vemos que al 2050, de hecho, el 80% de los alimentos van a ser consumidos por ciudades. Y aquí vemos cómo las ciudades ya juegan un papel muy importante, son el motor del consumo de estos alimentos, pero vemos finalmente que menos del 2% de estos recursos cierra el círculo, o sea, menos incluso de la media que es 8,6% a nivel global. Por lo tanto, hay una tremenda oportunidad y una tremenda responsabilidad de generar economía circular en la industria de los alimentos y gastronomía. Y aquí quiero dividir el mundo gastronómico y de alimentos en dos. Hay uno antes de la compra y uno después de la compra de los alimentos. Antes de la compra se genera el 40% de los desechos, después de la compra el 60%. Y el gran motor entre medio, como les decía antes, son las ciudades. La oportunidad que tenemos es cerrar el círculo entre la producción y el consumo a través de un esquema muy simple que quería presentárselos y dejárselos ahí planteado. Después en la conversación vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero nuevamente quiero llegar al tema de las ciudades. Como ven en este esquema, son el corazón, el motor de esta gran industria de alimentos y gastronómica, y las oportunidades son infinitas. Realmente entre el productor y los alimentos que llegan a las ciudades, dentro de las ciudades, y aquí hice hincapié en el tema de influencia, porque va a ser muy importante en lo que podemos lograr desde el sector gastronómico, la influencia que tenemos hacia atrás y hacia adelante de la compra de estos alimentos, y posteriormente los subproductos para la bioeconomía que se pueden generar como desechos o que les voy a mostrar un poquito más adelante, como subproductos que se pueden transformar en servicios y en productos valiosísimos para el ecosistema. La oportunidad, para que lo llevemos a negocios, es de 2,7 trillones de dólares al 2050. Por lo tanto, vemos, es de gran impacto. Y cuando hablaba de influencia, aquí yo hago la analogía, yo soy ingeniero mecánico, como señalaba Pablo, y en la ingeniería hemos definido que en la etapa de diseño es donde se genera el 80% del impacto ambiental de un producto. Ahí se toman las buenas o malas decisiones. Yo he identificado que los restaurantes vienen a cumplir este rol. Aquí es donde el chef o esta gran industria toma las decisiones buenas o malas de decir, estos son los productos o servicios que voy a ofrecer a mis consumidores y estos son los productos que voy a exigir a mis proveedores. Por lo tanto, el impacto que tiene esta área es tremenda y yo creo que el caso de Perú lo ha demostrado con iniciativas y con chefs que han dado la vuelta al mundo y que todos conocemos. Pero otro motor somos nosotros, los consumidores, los ciudadanos, que cada vez estamos más informados y empoderados y exigimos y votamos todos los días por restaurantes, por proveedores que tienen responsabilidad, que son circulares o que son sustentables. De hecho, dos datos les quiero dar. 92% de los consumidores prefieren productos que sean sostenibles a otro que no lo sea por el mismo precio. Pero 53% está dispuesto a pagar hasta un 10% más por un producto que sea sostenible, aquí llevándolo al tema de gastronómico o de alimentos. Por lo tanto, nosotros tenemos ese poder de decisión diario. Y las oportunidades de circularidad, yo la divido en tres. Hay una que es diseñar nuevos productos alimenticios. De hecho, sé que Notco, un gran emprendimiento chileno, va a estar presentando en El Sabor del Futuro los insumos para la agricultura que se pueden desarrollar a propósito de desechos de elementos o de alimentos que no fueron consumidos, y finalmente nuevos materiales o bioenergía. Hay muchísimas empresas que están generando energía a propósito de estos desechos. Quiero mostrarle tres grandes ejemplos. Uno es chileno, que es Food for the Future, donde ellos consiguen todos estos desechos de restaurantes, de casinos, de empresas, etcétera, y a través de la larva de la mosca soldado negro consumen estos desechos y generan lo que ellos denominan la proteína más sostenible del mundo, que realmente está teniendo un éxito tremendo en la alimentación de la industria salmonera en Chile y también de gallinas y otros animales. Otro ejemplo que me encanta es Simba, del gran Pipo Racer, que tiene este modelo donde también cierra el círculo de los desechos de restaurantes con estos criaderos de cerdos y entrega estos certificados para los restaurantes. Me saco el sombrero a este gran emprendimiento de Pipo Racer en el Perú.
Y finalmente una gran industria que es AgroSuper en Chile, donde también tiene un programa agrícola de economía circular, donde cierra el círculo con sus agricultores, genera energía, reutiliza el agua, etcétera. 764 agricultores son beneficiados con bioabono generado por esta misma empresa. De hecho, un punto importante y que une a estos tres emprendimientos es que los tres utilizan tecnologías del nuevo paradigma que estamos viviendo, que está íntimamente relacionado con la cuarta revolución industrial, y me gustaría que este punto lo pudieran grabar en sus mentes. La primera y segunda revolución industrial tuvo como modelo económico la economía lineal que les definí anteriormente. La tercera revolución industrial que estamos dejando tuvo la economía del reciclaje, que también está quedando atrás. La cuarta revolución industrial, sin duda, va a tener como modelo económico la economía circular. Y algunas de las tecnologías que necesito señalarles de la industria 4.0 van a ser vitales para la industria de la agricultura y de los alimentos. Internet de las cosas, Big Data, impresión 3D, van a ver un poquito más adelante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de blockchain. Blockchain va a permitir la trazabilidad absoluta y la garantía para nosotros como consumidores de que los productos que estamos consumiendo y comprando tienen una responsabilidad social, económica y ambiental. Por lo tanto, los invito a que se metan muchísimo más en esta tecnología que es propia de la industria 4.0. No quería dejar pasar la oportunidad de que estos tres casos que les mostré pueden escucharlos en Revolución Circular para que lo vean en mucho más detalle. Y para terminar y comenzar la conversación con Pablo, creo que lo que estamos viviendo hoy es un cambio de paradigma. Estamos pasando de esta visión de silos, donde teníamos el medio ambiente, la economía y la sociedad por separado, a una visión holística donde todo habla bajo un solo ritmo. El medio ambiente, la sociedad y la economía están en un mismo saco. No podemos hacer bien en una sin hacerle bien a la otra y viceversa. Y una invitación que quería, como emprendedor, tengo la obligación de llevarlos a imaginar y a volar este concepto que quizás no lo conocen de Kenneth Boulding, que él habla de la economía de la nave espacial del planeta Tierra, donde por primera vez en 1966, imagínense, hablaban de cómo estamos pasando desde esta economía del cowboy, del vaquero, a la economía del astronauta. Y creo que hoy más que nunca es muy importante pasar de esta economía donde todo era abundante y todo era gratis, que era falso, a una economía donde realmente vamos a tener que usar nuestros recursos, que son escasos y valiosos, de una manera mucho más responsable. Quería mostrarle este caso SpaceX, que para mí es el modelo de economía circular por excelencia, de economía circular e industria 4.0, pero ¿por qué? Porque esa tecnología va a ser clave para nuestro futuro como especie interplanetaria, que es nuestro gran desafío en el futuro, ir a otros planetas, ir a Marte. ¿Pero qué tiene que ver Marte quizás con la industria gastronómica y agrícola? Muchísimo. Porque como dice Katie Coleman, la sustentabilidad para una persona como yo, señala ella, que va a ir a Marte, lo da por hecho, son los mismos desafíos que tenemos para hacer del planeta Tierra un lugar más sostenible. Es una economía circular. ¿Y por qué? Les doy un dato trivia quizás. No sé si saben qué necesita un ser humano para vivir en el espacio. Bueno, 1 kilo de alimentos, 1 kilo de oxígeno, 3 kilos de agua cada día. Para ir y volver a Marte se requieren 3 años y la cantidad de personas que tiene que ir mínimo es 6. Por lo tanto, necesitamos 30 toneladas de recursos para ir y volver a Marte. No es sostenible. Por lo tanto, cuando lleguemos a esos lugares, vamos a tener que tener modelos que nos permitan vivir y van a tener que ser circulares. Esto parece sci-fi, pero es una realidad. Ven ahí ya cómo para vivir en estos lugares vamos a necesitar una agricultura sostenible, vamos a necesitar fabricar nuestras cosas allá con impresión tridimensional. Y no solamente para fabricar cosas, también los astronautas ya están imprimiendo comida sostenible en el espacio. Y finalmente van a ver que vamos a tener que aprender a reutilizar todo. Todo va a ser absolutamente circularizable. Y como decía mi amigo Pablo Vega, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su minuto, y es el minuto de la economía circular. Los dejo invitados al podcast y a conectarnos por redes sociales. Extraordinario, Petar. Yo creo que esto abre, me están llegando varias preguntas y compartir con quienes están hoy día, todo el público que es parte del evento. Cuando conversábamos con Petar de la presentación, me dijo, oye, pero sería bueno hablar de Marte, ¿no? Y yo le decía, por supuesto, porque una de las cosas y los desafíos y por lo cual hemos organizado este evento es que
estamos hablando de ecosistema, y Petar lo señala muy bien, y en el ecosistema a veces necesitamos preguntas o polinización cruzada de otros mundos, de otros sectores, de otros ámbitos económicos, que pueden tener realidades distintas, pero las preguntas son muy potentes, nos sirven como ejemplos para los sectores en los que estamos. Y por otro lado, el desafío de un ecosistema, y por el cual la gastronomía tiene un rol tan poderoso en el Perú, es que hoy día la complejidad no es sectorial. La complejidad hoy día de este fenómeno incluye varios sectores, lo hablábamos, Petar. O sea, hoy día, por ejemplo, en el Perú, una gastronomía que mueve más de 10.000 millones de dólares y mueve más de 4 millones de empleos, ¿cómo nos hacemos preguntas? ¿Cómo esto podría triplicarse? ¿Cómo podría generar, y como decía Nino al inicio, no solo más empleo, sino calidad laboral de lo que hay en este sector? Entonces, Petar, yo creo que hay dos cosas, y voy a ir dándote algunas preguntas del público, solo para que Luz, tu Payachi, esté tranquila. Vamos a compartir las presentaciones y va a estar grabado, así que Luz, tú tranquila, vuelve a mirar la presentación de Petar. Petar, dijiste algo que está en el corazón. Aquí yo creo que algo es muy importante también para un cocinero, alguien que está en la cocina, que el 80% del impacto ambiental tiene que ver con el diseño del producto, ¿no? Y en la cocina uno puede interpretar que hace un plato de comida o cuenta una historia, y sirve una historia en la mesa. Entonces, puedes indagar un poco ahí, y yo creo que ahí hay un desafío muy interesante en toda la cadena de valor de la industria, no solo gastronómica, sino agrícola y logística. Dale un doble clic a eso, ¿te parece? De hecho, me encantó la presentación anterior que hablaba de la importancia de la educación STEAM y la presentación previa a ella también hablaba de que no solamente vamos a necesitar más cocineros, sino que vamos a necesitar más ingenieros. Y yo creo que ese es el beneficio de la economía circular, que te permite analizar tu proceso independiente de la industria. Yo vengo de la industria de la manufactura y puedo hablar perfectamente de la agricultura y de la gastronomía porque son procesos. Tenemos que analizar y deshuesar los procesos y analizar qué estamos desarrollando, cuál es el impacto de cada una de estas etapas, cuáles son los desechos que estamos generando, cuáles son los insumos que estamos utilizando, cuáles son las decisiones buenas o malas. Por eso yo hacía la analogía entre considerar al chef como el diseñador ingeniero de cualquier otro proceso o, por ejemplo, de mi empresa. Es el que toma las buenas o malas decisiones. Y en esa misma situación uno tiene la oportunidad de señalar, bueno, lo que es desecho para mí, quizás puede ser una materia prima para otro. Por lo tanto, la invitación es pensar todo como proceso y van a ver cómo van a poder generar muchísimos más beneficios. Yo una vez en Perú tuve la oportunidad no recuerdo hoy el nombre, pero de poder ir a un restaurante donde comíamos en la práctica todos los desechos de otros de los platos. Lo encontré genial. Eso es darle un giro más a la tuerca. Démosle otro giro tomando una pregunta que hace Jimena. Dice, voy a leerla y voy a sumarle algo, Jimena, discúlpame, sumarle algo a tu pregunta. Dice, Petar, se necesita crear urgente políticas de Estado, para evitar tanto desperdicio, hectáreas enteras que se desperdician y son tiradas en las riberas de los ríos, ¿ya? Yo le sumaría, Petar, aquí, y lo conecto con otra pregunta que hay, de que nos puedas contar de la experiencia de lo que han hecho y de lo que hemos hecho en Tarapacá, en el Centro de Economía Circular, con los temas de minería. Jimena dice una cosa importante, habla de lo estatal, ¿no? Que yo creo que es una de las diferencias, que a veces confundimos lo público con lo estatal. Aquí no estamos metiendo en temas públicos, no estatales, públicos. Por eso los privados tenemos un rol central en esta conversación. Entonces, conecta, Petar, ¿qué te parece en estos? Nos van quedando 8 minutos. Esta pregunta de Jimena sobre la urgencia de políticas públicas, a ver cómo te resuena y cómo podemos contribuir a la pregunta de Jimena. Sí, yo tengo una historia muy interesante en ese sentido, porque yo vengo empujando y promoviendo la economía circular desde ya casi 7 años, donde ni siquiera el tema existía. Por lo tanto, claro, imagínense políticas públicas, no estaba ni siquiera en la cabeza ni en el plan de nadie.
Por lo tanto, el gran aprendizaje que yo saqué, sin duda, y también los países desarrollados lo demuestran, sin políticas públicas, la economía circular no despega al nivel que puede despegar. Ahora, esto es el huevo de la gallina, ya que estamos hablando de gastronomía y agricultura. Creo que como emprendedores, como empresarios y como innovadores, tenemos el deber de primero generar los casos de éxito, generar el contenido, comunicarlo, promoverlo, porque desde esa forma es mucho más simple que se generen las políticas públicas. Y eso es lo que nos pasó a nosotros en Chile. Nosotros tenemos en Chile una organización que se llama Corfo. A propósito de la cantidad de casos de éxito, a propósito de la cantidad de data que los emprendedores solitos generamos, el Estado, el aparato público empezó a decir, ojo, aquí está pasando algo, aquí hay algo interesante. Y en cosa de un año vimos decenas de políticas públicas, decenas o muchísimos programas para apoyo, financiamiento, nuevas políticas, tal así que, como tú contabas, Pablo, en un territorio que también se habló en la presentación anterior, a propósito de este empuje de la economía circular, el Corfo o el Estado, el aparato público, tomó la decisión de generar un primer centro de economía circular definido en un territorio, que es el norte de Chile, en este caso ligado a la minería. Pero en términos de huevo y la gallina, invito a todos los emprendedores que muestren lo que están haciendo, porque así va a ser mucho más simple y más rápida la transición hacia una economía circular. Y esto es bien clave, ¿no? Y espero, Jimena, te haya servido la reflexión de Petar, porque los países latinoamericanos tenemos realidades bien distintas a nivel de nuestros asuntos públicos, ¿no? En ese sentido, a mí me encanta mirar la experiencia peruana muy ligado a lo que pasa en Medellín, ¿no? Donde hay un sector privado y sociedad civil que ha movilizado transformaciones importantes. Y tú que estás al día de Perú, en noviembre pasó, a mi juicio, yo llevo 8 años viviendo en Perú, Petar, hay un antes y un después de noviembre en este país. Yo estoy muy entusiasmado con lo que viene, porque vienen transformaciones importantes, donde los asuntos públicos hoy día son relevantes para muchos actores, no solo el estatal, ¿no? Donde la sociedad civil, los emprendedores, los empresarios, los que armamos empresas, y no solo pagamos impuestos, damos trabajo, ¿no? Sino que entendemos el triple impacto de lo que hacemos. Entonces, yo te diría como si pudieras hacer una reflexión final donde empezamos a latinizar estrategias, donde tienes un sector gastronómico, agrícola, logístico, dos o tres preguntas interesantes cuando uno quiere fortalecer un ecosistema. En el caso de Chile se ha articulado el sistema minero, logístico, portuario y turismo, ¿no? Pero este ecosistema peruano es muy interesante porque el Estado ha tenido un rol relevante. Entonces, tres preguntas o tres sugerencias que tú nos podrías compartir sobre cómo acelerar y fortalecer este ecosistema gastronómico peruano, ¿no? Sí, primero también hacer una analogía de lo que tú dices de un antes y un después. Yo creo que muchos países y el planeta entero está viviendo este gran cambio de paradigma que para mí se resume en pasar a la cuarta revolución industrial y la economía circular. No es una evolución del proceso que estábamos viviendo antes, que no puse ese slide en esta presentación hoy, pero los invito a ver otras que tengo. Esto es una discontinuidad en la línea de tiempo, es un cambio total en las reglas del juego. Y haciendo un resumen, creo que es un cambio total que favorece mucho a lo que estamos haciendo en América Latina, porque está favoreciendo nuevamente lo local, está favoreciendo el acercarte a las industrias, a las grandes industrias que tenemos en nuestra región. Lo que tú señalabas a propósito del caso minero, lo que nosotros estamos viendo es que a propósito de las tecnologías de la industria 4.0, a propósito de la preocupación por el cambio climático y a propósito del gran cambio que generó en la mentalidad del COVID-19, o que está generando, de que no puede ser un país ni una industria que dependa de cadenas logísticas globales, porque en algún minuto esto se puede cortar y quedas absolutamente frágil, ¿no? Tienes que acercarte, tienes que revalorizar lo local, no dejando de ser global. Por eso nosotros hemos acuñado el concepto de pasar de globalización a glocalización, pensar globalmente pero actuar localmente.
Eso creo que va a generar muchísimos beneficios, particularmente en un minuto donde necesitamos generar crecimiento económico, desarrollar empleos de calidad y combatir el cambio climático. Por lo tanto, creo que este cambio de paradigma viene como anillo al dedo a lo que nosotros estamos empujando desde América Latina. Excelente, Petar. Yo creo que nos hemos tenido una mañana muy interesante partiendo contigo con este primer panel, donde estamos poniendo elementos de la economía circular, bases para entender este mindset distinto a los distintos sectores que son parte del ecosistema. Lo vamos a ir complementando el día de mañana también con la mirada de IDEO, que ha ido desarrollando muy fuerte su mirada junto a la Fundación Ellen MacArthur, de todos los desarrollos y acelerar las innovaciones en torno a la economía circular. Yo creo que estamos en un magnífico momento. Creo que Perú tiene mucho que liderar sobre esto y hay muchos de los países latinoamericanos que podemos aprender de cómo el Perú, tanto en sus aciertos como en sus fallas, ¿qué ha aprendido el Perú en este ecosistema gastronómico? Yo creo que hay un caso maravilloso donde los latinos podemos aprender, ¿no? Así que invitado, Petar, a que nos sigas acompañando, invitados también porque mañana vamos a tener un día espectacular y el tercer día vamos a hacer mesas de trabajo donde vamos a ir respondiendo a estos desafíos iniciales que veíamos en la mañana, ¿no? El punto es el mindset y las miradas que empezamos a tener para responder las preguntas, ¿no? O para empezar a abrirnos en otro tipo de preguntas que no nos estamos haciendo. Petar, un gusto, palabras finales tuyas para despedirnos y agradecerte por tu tiempo, tu compromiso y tu cariño con el Perú. Muchísimas gracias, felicitaciones por este gran evento. Creo que ligar la economía circular a este gran movimiento y esta gran industria que ustedes tienen en el Perú y que realmente ya está dando la vuelta al mundo es importantísimo. No podemos dejar de señalar que lo que dije en el comienzo, 1/3 de los alimentos se desechan, genera el 8% de los efectos de calentamiento global, y con esos alimentos podríamos alimentar a 1,8 billones de personas. Creo que tenemos una oportunidad tremenda, los felicito por todo lo que están haciendo, el Perú es una maravilla. No se olviden del concepto clave de que economía circular es lo mismo que la cuarta revolución industrial, son dos caras de la misma moneda, y espero nos sigamos viendo y colaborando entre nuestros países y nuestros emprendedores. Muy bien, Petar, muchas gracias.